Entonces, mira, yo me voy a meter ya a fuego, me voy a meter a machete, a matar ya. ¿Los españoles fuimos a América a matar y a violar? Y a robar y a saquear y todas estas cosas que dicen. Así te lo pregunto, así de claro. Bueno, evidentemente en la conquista de América, se dieron episodios deleznables. Efectivamente, se dieron saqueos, se dieron muertes, se dieron guerras. Pero si solo hubiese habido saqueos, es decir, si queremos definir la conquista de América como un saqueo, bien, no podríamos entender cómo fue después de la conquista, porque un saqueador viene, saquea y se va. Es decir, se ha llevado lo que necesita y se va. No crea allí nada, no construye nada, no desarrolla allí nada, y eso no lo hizo España. Un ejemplo España, muy claro de esto que expones son los vikingos, por ejemplo, que tenían con exacto, esto de costumbre, ¿no? Que llegaban en los barcos a un pueblo costero, saqueaban todo lo que podían, hacían esas tropelías, ¿no? Y se iban. exacto, exacto. En el caso de los vikingos, además, se ve muy bien. Es decir, los vikingos no tienen ningún interés en quedarse en el sitio en el que, digamos, han saqueado, han conquistado. Esto ocurre solamente, bueno, porque ellos lo que quieren es conseguir, pues eso, el saqueo, lo que tú dices, ¿no? En muchas ocasiones, incluso, este tipo de saqueos llevaban también a secuestrar o conseguir población para convertirla en esclava, pero ya te digo, no se quedaban en esos lugares. Sin embargo, en el caso de España sí se queda. Claro, y mira, por ejemplo, el tema de esclavos, los indios, que esto también lo he escuchado yo muchas veces. Los indios eran, o sea, ¿se les esclavizaba a los indios, por ejemplo, a los nativos de América? Bueno, aquí viene un poco lo que hablaba antes de intentar juzgar los sucesos ocurridos hace 500 años con los parámetros morales actuales. Y esto lo digo antes de empezar para poder comentarlo. Es decir, los españoles comerciaron con esclavos, tuvieron esclavos, sí, los tuvieron. Pero ¿en qué momento de la historia? Bueno, en un momento de la historia en el que todo el mundo saqueaba a todo el mundo. Los negros de África hacían hacían esclavos con otros negros de África. Los musulmanes de Al-Ándalus en la Edad Claro. Media hacían esclavos. La palabra esclavo, de hecho, parece ser que viene de eslavo. O sea, Es que incluso los propios nativos americanos, claro, los por propios indígenas, supuesto, hacían otros hacían esclavos esclavos. Es decir, también. Se conquistaban unos a otros. La Como si, a ver, esclavitud, la esclavitud era lo normal, lo normal. Hasta el siglo XIX lo normal es que existan esclavos en todas las sociedades, en todos los imperios, en todos los países. Por pequeños que sean, siempre encuentran a alguien más pequeño para poder someterlo, subordinarlo. Con lo cual, independientemente, es decir, suponiendo, aceptando que España fue allí a hacer esclavos, no estaría haciendo nada distinto a lo que se hacía en ese momento. Y con esto pongo un ejemplo muy sencillo porque alguno me dirá, claro, lo que haces es decir que como otros también lo hacían, lo que pasa es que, claro, España no lo hacía mal porque dices tú que otros también lo hacían. No, es que cada persona, cada grupo, cada país es el producto resultante del periodo histórico que le ha tocado vivir. Y esto es muy interesante y lo explico con un ejemplo. Si hoy día un niño, un adolescente, llega a casa y le enseña a su padre las notas del colegio, de la escuela, y ha suspendido muchas asignaturas, la reacción que va a tener un padre a día de hoy es muy distinta a la que tendría un padre hace 30 años, pero también muy distinta a la que tendría un padre hace 100. ¿Significa eso que el padre actual es el mejor y todos los demás son los peores? No. Lo que ocurre es que cada padre, cada persona, cada familia es el producto resultante del periodo histórico que le ha tocado vivir. Y antes se hacían las cosas de una manera y ahora se hacen de otra. Hay que entender, claro, diréis, bueno, ya, pero es que lo de un padre tampoco se puede comparar. Bueno, es que lo de un padre, te estoy poniendo ejemplos de hace 30, 40, 50 años. Con los de hoy día. Imagínate hace 500. Pues hace 500 era habitual que hubiese esclavos. Los esclavos eran lo normal, eran la norma. Ocurría, ya te digo, Portugal hacía esclavos. El reino de Dahomey, por ejemplo, se dedicaba a comercializar esclavos y daba esclavos a Europa a cambio de que al rey de Dahomey, al gobierno de Dahomey, digamos, le diesen pólvora, aguardiente o armas de fuego. claro, y a su vez ellos con esas armas hacer otros esclavos. Vamos a ver, el tema Exacto, de la exacto. conquista y el dominio, o sea, el dominio entre las personas es algo que existe, la escala de dominación, ¿no? Es algo que está en nuestras relaciones cotidianas y no nos damos cuenta, pero Exacto, unos a exacto. los otros nos dominamos y nos situamos en una escala jerárquica y esto pasa con los países también. Al final es siempre una lucha constante por el poder, por la hegemonía mundial, por obtener los recursos. Y esto ha pasado desde que surgen las primeras comunidades hasta el día de hoy con la guerra de Ucrania, por ejemplo, que no es una guerra
por más que por mantener la influencia de Ucrania. Los rusos quieren mantener su influencia en Ucrania y los estadounidenses quieren meterse ahí. Y Exacto. están uno tirando del otro. Exacto. Entonces, La es algo... geopolítica puede Exactamente. parecer difícil, pero muchas veces se puede reducir a eso que has dicho, exactamente. Unos quieren dominar, subordinar un país, un terreno, o tener una posición ventajosa para poder subordinar más adelante, y así consiste. Eso es la geopolítica, eso es la geoestrategia, ¿no? En eso consiste. Y Pero lo que ocurre... sí. Dime, perdona. No, siguiendo con el tema, que es, por ejemplo, según tu opinión, lo que diferencia a España de otros imperios